Amigo. Ay, bueno, ya son las 12, compañeros, dice. Empezaremos entonces. ¿Ya? Empezaremos la clase. Bueno. Bueno, pues yo creo que ya da para empezar. Un ratito voy a abrir un archivo, ¿ya? Oh. Ay, ¿dónde está? Les voy a explicar lo que es la carpeta. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar, jóvenes. Muy buenas tardes. Bienvenido a este módulo. ¿Ya? Y vamos a explicar lo que está conteniendo la carpeta didáctica o la maleta, ya virtual, que también algunos le llaman. Y yo pienso que ya han de haber subido algunos. Y ustedes están viendo ahorita lo que está en la maleta didáctica. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes tienen todo aquello que vamos a ver. Nos dijeron que coloquemos acá para que ustedes puedan entrar a WhatsApp. Y yo acá abajito coloqué para ingresar a las clases virtuales. Las ponderaciones son estas, pero hay algunas que se han dividido para dar opción a otros trabajos, que igual tiene que sumar el total de 100, como ustedes ven en estos 4 criterios. Aquí donde dice reglas virtuales está todo aquello que exigen las autoridades en sentido de guardar respeto y de buenas costumbres entre todos aquellos que participamos de este proceso enseñanza-aprendizaje. De tal manera de que, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, está bien de que ustedes intercambien opiniones, pero lo que se pretende es de que no estén comentando cosas que no sean de la materia, o haciéndose la burla, o escribiendo algo que no es competente en la materia. Ustedes sabrán de que hay una persona que está controlando esto, ya es una persona que trabaja en la U, la cual es administradora de esto, entonces ella es la que envía unos mensajes que ustedes van a ver. Dentro de estas reglas virtuales está la puntualidad a los ingresos a los cursos, como también
se pide que por favor ingresen con los micrófonos apagados. Ya algunos han llevado materia conmigo y han visto la importancia que tiene la grabación, de tal forma que ustedes puedan, en la mejor forma posible, poder nuevamente acudir a ella y que no se escuche esas interrupciones que originan los micrófonos prendidos. Por otro lado, acá hay un foro donde hay preguntas relacionadas a lo que es la materia, de tal manera que tiene como plazo hasta la otra semana, el 14, lo pueden ir haciendo de a poco y eviten en lo posible no consultarse entre ustedes, cada uno tiene que vertir su opinión. Es como si yo le dijera a Fiorella Beltrán, que está ahí, una pregunta que voy a hacer, espero que me responda. Si ella tiene alguna idea de la importancia que tiene esta materia en la formación de los ingenieros industriales. ¿Qué piensa usted, Fiorella? Hola. Fiorella. ¿Me escuchó, Fiorella? Buenas tardes, Inge. Sí, lo escuché. Pienso que, bueno, la materia nos ayuda a nosotros a conocer más a fondo lo que son las operaciones unitarias y bueno, también conocer las maquinarias que hacen, que se ocupan, ¿no? En lo que son las operaciones como la extracción, los evaporadores, así. Ya. Si por ejemplo Fiorella va a hacer su plástica industrial a una fábrica de aceite, y por ahí se va a encontrar con ingenieros que han salido de la EMI, de la Gabriel, y por ahí nos falta uno que le diga qué proceso se realiza en esta etapa de qué operación unitaria. Es una pregunta que hice en el examen, ¿verdad? Y estaba Fiorella ahí. ¿Qué operación unitaria se efectúa en el proceso de extracción de aceite por solvente? ¿Qué respondió usted a esa pregunta? ¿Le tocó o nada? No me tocó esa pregunta, Inge. Ya, hice esa pregunta y los muchachos, a excepción de uno, respondió. Es una operación unitaria de extracción sólido-líquido, que es la unidad 2 que vamos a ver, ¿ya? Entonces, hay transferencia de materia y energía. Bien, entonces les decía de que es importante porque un ingeniero industrial por ahí va y cae a una empresa minera. Entonces, ahí también va a haber los procesos de extracción sólido-líquido. Algunos de ustedes tienen la oportunidad de ir a trabajar en una empresa petrolera y va a ver de que va a haber unas torres. Y en esas torres hay una separación, por ejemplo, la planta de tratamiento de gases. ¿Ya? Entonces hay una separación para separar el butano de los demás, o una despropanizadora. Entonces ahí estamos hablando de una operación unitaria de destilación. Entonces ahí es que está la importancia que tiene en que ustedes vayan conociendo las operaciones unitarias que están presentes en los procesos industriales. Bien, es muy diferente aquello que ustedes han visto, producción 1, producción 2, la materia esta de calidad. Entonces aquí ustedes van a ver cada uno de ellos qué es lo que ustedes deben aprender. Entonces aquí está la planeación o gestión del conocimiento, ¿ya? Y esto es lo que ustedes por lo menos deben adquirir como conocimiento. Y yo
tengo que ser capaz de poder transmitir cada uno de lo que dice acá, ¿ya? Además de ello, ustedes podrán dar un clic al ingresar y ahí material. Acá igual, ¿ya? En cada una de ellas. Y encima o aparte de ello, ustedes pueden entrar acá en material de apoyo y van a encontrar bastante material, ¿ya? Lo que me estoy dando cuenta es de que aquí me falta lo que viene a ser bibliografía virtual. Entonces voy a subir, ¿ya? Tengo unos libros ahí. Voy a esperar que alguien me ayude a subirlos a la nube, a agarrar esos links. Y que ustedes puedan aprovechar esos libros que están convertidos en PDF. Bien, aquí están las evaluaciones, ¿ya? Y las ponderaciones, ustedes pueden entrar acá. No es preciso que me pregunten porque acá está en forma general, ¿no es cierto? Y le voy a dar un clic acá, vamos a ver si lo habilité. Ya. Vamos a entrar acá en cátedra. Por ejemplo, hay estudiantes por objetivos y competencias. Al menos veo que aquí están registrados más como 22. ¿Ya? Y creo de que van a seguir inscribiéndose. Entonces, esto va a variar. En el anterior módulo, en procesos industriales 1, 8 eran de acá. No venía. Apaguen su micrófono, jóvenes. ¿Ya? Bien. Y de 8 eran estudiantes de la UPS de Cochabamba. De tal manera que eso recién en las defensas de los proyectos me di cuenta. No sé si acá habrá algunos estudiantes que sean de otra sede. De todas maneras, aquí hay por objetivos y por competencia. La evaluación es la misma. Y lo que yo tengo que hacer es desglosar después de esto en el sistema de evaluación por objetivo, a los que son por objetivo. Bien, las clases son todos los días. Empezamos a las 12 y a las 12 menos cuarto regresamos a la segunda sesión. Como esto tiene 30 a 35 minutos, entonces vamos a tener que regresar 2 veces. Luego tenemos de que aquí, por ejemplo, en este proyecto, ya, ese desglose está acá, el foro vale 5, la evaluación de criterio 15, ya suman los 20, ya. La evaluación de criterio 2 vale 30. La evaluación del criterio 3 lo he desglosado en 15 y 10, en las cuales ustedes van a formar grupos de 3 para poder desarrollar el diseño de un equipo o de un balance de materia y energía. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quería comentarles antes de iniciar la clase. Vamos a ver acá. Vamos a mostrarles. Aquí está la ponderación total. 5 más 15, 20 para el criterio 1. El criterio 2 vale 30. La evaluación del criterio 3 vale 25. Y el 4, 25 desglosado en 15 más 10. Total 100. Entonces tenemos que, yo tengo que cumplir y ustedes también para que podamos hacer las evaluaciones respectivas. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Bueno,
Si no hay ninguna pregunta, vamos a ver. Bueno, no sé, hay 21 entonces. Ya, 21 de los 22. Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a empezar con la primera unidad, ya que el tiempo es premiante en el sistema modular y peor cuando tenemos estas clases virtuales donde el esfuerzo no es solamente de ustedes, es mío porque tengo que bombardear con información y ser lo más directo posible. Empezamos con la unidad 1 viendo lo que son los intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor son equipos que tienen la finalidad de poder, más que todo el objetivo es enfriar, ¿ya? Enfriar un fluido, ¿ya? Y ese fluido lógicamente que sale de un proceso a una temperatura alta y hay que bajar su temperatura. Generalmente el fluido que más se emplea como refrigerante es el agua, ¿ya? Pero existen otros procesos en los cuales, por ejemplo, en el caso de las torres de destilación, hay un equipo que es un intercambiador denominado en inglés reboiler. El reboiler, por ejemplo, es un intercambiador situado en la parte inferior de la torre, en la cual está conformado por tubos, y ahí entra aceite caliente que tiene que permite llegar a temperaturas altas, calentando el aceite sin que éste sufra un proceso de deformación. Es decir, de que el aceite puede llegar a calentarse a 250 grados Celsius y ese calor lo va a transferir en la parte final de una torre de destilación a los fluidos de mayor peso molecular, en el sentido de que hay una separación más nítida de aquellos que tienen temperaturas de ebullición que oscilan a la temperatura del fluido caliente. Entonces, las operaciones unitarias generalmente se emplean dependiendo del tipo de proceso, ¿ya? Y se diseñan los equipos precisamente en el sentido de lograr los parámetros deseados en el proceso, si es enfriamiento, si es transferencia de materia. Y cada uno de esos equipos son diseñados de acuerdo a las variables de operación. Hay personas que no interpretan qué es una variable. Una variable generalmente viene a ser, por ejemplo, el flujo, la temperatura, la presión, que son las variables más conocidas en un proceso de transferencia de materia y energía. Bien, aquí, por ejemplo, vemos un intercambiador de doble tubo. En este intercambiador, ya, por el fluido interno, ya está entrando aceite caliente y en contracorriente, ya por la parte del tubo externo, entra agua fría. Es decir, de que no hay contacto entre los dos fluidos. Pero lo que sí hay, no hay transferencia de materia, pero sí hay transferencia de calor. Si ustedes me permiten un rato, voy a buscar un tubo para poder explicar lo que son estos tubos, ¿ya? O estos intercambiadores. Uy.
Bueno, encontré este tubazo, ¿ya? Y hago una perforación acá, hago otra perforación por acá, y acá coloco un tubo de menor diámetro. Entonces es un intercambiador de doble tubo. En el tubo que va en la parte interna puedo meter el fluido caliente y por la parte externa va a ir el fluido frío, o puedo hacer lo contrario. Entonces ahí es para que ustedes se den cuenta cómo es el funcionamiento de estos intercambiadores. Bien. Entonces, más o menos eso es lo que debe entenderse, ¿ya? No hay contacto entre los ruidos, pero sí hay transferencia de calor. Ahora, ¿qué fenómenos de transferencia de calor se dan? En termodinámica, ustedes han visto que los mecanismos de transferencia de calor son tres: conducción, convección y radiación. El flujo de calor por conducción está referida a través de la superficie de los materiales. En este caso decimos de que es tan importante la conductividad térmica que tiene el material con que son construidos estos equipos. Por otro lado, hay por convección, porque los fluidos están en movimiento. Y es muy poco o nada, podemos decir, la incidencia del flujo de calor por radiación, o es nulo prácticamente. Entonces, estos mecanismos de transferencia de calor ya van a dar el resultado de que se convierten en resistencias al flujo de calor y se obtiene un coeficiente global de transferencia de calor que relaciona ya las propiedades de los materiales a través de la conductividad y, en este caso, las características o espesores que puedan tener los materiales. Bien, entonces esto es la forma en que ustedes pueden comprender qué es un intercambiador de calor. Bien, entonces aquí vemos que entra agua fría por un lado y el agua o el aceite caliente por el otro lado. Decimos en contracorriente porque el flujo de los fluidos son opuestos, ¿ya? Y el agua sale por abajo, ¿ya? Y el fluido del aceite que transfirió calor por el otro lado. Bien. Esto de acá ya lo mencioné, ¿ya? La transferencia de calor más que todo está relacionado a dos mecanismos de transferencia de calor que son conducción y convección. ¿Cuáles son las aplicaciones industriales? Por ejemplo, las industrias de leche, ¿ya? Las fábricas utilizan bastante, pero son intercambiadores específicos, a excepción de algunos sistemas más sencillos en los cuales generalmente tienen que ser materiales de acero inoxidable, en lo que viene a ser intercambio de calor en los procesos de alimentos, ¿ya? Bueno, aquí más que todo vemos los tipos de procesos en los cuales se requiere estos equipos. Por ejemplo, en la industria petrolera ya se tiene bastante, como les decía, intercambiadores. Incluso se emplea hasta el aire para enfriar algunos fluidos antes de que ingrese a un intercambiador, denominados aeroenfriadores. Bien, por ejemplo, el aire acondicionado, nosotros vemos constantemente de que hay una condensación del aire que tiene agua y esas moléculas de agua
pasan de estado gaseoso a estado líquido. Y eso es porque hay un fluido frío, ¿ya? Hay un fluido frío que fluye a través de los tubos en los cuales esos tubos son aquellos que, en este caso, ganan calor porque el aire caliente cede calor. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un ventilador que bota un aire a menor temperatura. Lógicamente, como los sistemas de aire son controlados de forma automática, entonces uno regula la temperatura a la cual uno desea un ambiente. ¿Ya? Pero en caso de frío, por ejemplo, se puede hacer lo contrario. En vez de que haya un fluido frío que fluye a través de los tubos, puede fluir un fluido caliente, de tal manera que el aire ya se caliente y pueda mantener una temperatura adecuada. Vendría a convertirse en un sistema de calefacción. Bueno, aquí hay otros ejemplos más, ¿no? Ahora, respecto a los tipos de intercambiadores de calor, básicamente el criterio está relacionado, como dice ahí, ¿ya? Para qué tipo de materiales se van a usar, cuáles son sus propiedades de los materiales, pero generalmente los intercambiadores de placas son muy utilizados en la industria de los alimentos. Los intercambiadores de tubo y coraza generalmente son empleados bastante en la industria petrolera, ¿ya? Porque son construidos de otros materiales. Bien, acabamos de mostrar una figura de lo que vienen a ser los intercambiadores de doble tubo con el que les mostraba al inicio, ¿ya? Entonces lo que les mostraba el tubo grandote ese que tiene un espesor y el que va en la forma interna también tiene otro espesor. Cada uno puede tener características propias de materiales que están relacionadas a sus propiedades de conductividad térmica, ¿ya? Y es acá donde vemos acá el H sub I, el HI0, que significan los coeficientes convectivos de los fluidos, el que fluye por el tubo interno como el que fluye por la parte externa. Entonces, y otro es de que tenemos lo que vienen a ser las conductividades térmicas de los materiales. Bien, ustedes pueden ver acá un intercambiador diseñado, ¿ya? Acá interno, ¿ya? Y entra por aquí, ¿ya? Y sale por este lado. Bien, dependiendo del sistema de flujo, por ejemplo, el que vimos hace rato es en contracorriente, ¿ya? Pero este de aquí es paralelo porque fíjense, tanto el ruido frío como el ruido caliente entran en el mismo nivel, ¿ya? En este plano 1, y salen ambos en el otro extremo, tanto el agua que ganó calor y el aceite que se enfrió por ceder calor. Bien. Aquí, por ejemplo, esta es una fotografía. Es una fotografía que, si bien no se puede ver muy bien, es una inspección que hice a una fábrica de leche de soya que está en el parque industrial. Y el propietario de esa empresa, ya, generalmente él mismo hizo el diseño de los equipos. No es un sistema muy complejo, ¿ya? De tal manera de que muy interesante esa fábrica, creo que fue una de las primeras fábricas en las cuales se empezó a producir leche de soya. Y vi ahí de que este señor diseñó sus intercambiadores de doble tubo, estos que ustedes ven acá. Él mismo los diseñó, ¿ya? Para tener ese largo que tiene en la pared, porque precisamente ha calculado qué distancia deben tener para que
se dé esa transferencia de calor para lograr las temperaturas deseadas. Aquí, por ejemplo, vemos también intercambiadores de doble tubo, ya que son diseñados de esta forma. Estos tipos de intercambiadores he visto en Delicruz, que está en carretera Cotoca, ¿ya? No busqué la fotografía, quería verla insertado, pero el tiempo para ver cada una de estas presentaciones significa 2, 3 horas mínimo. Los intercambiadores de placa, por ejemplo, en mi primera experiencia laboral, que fue en una fábrica de cerveza, fue la primera vez que vi un intercambiador de placa. Ahí se empleaba para enfriar el mosto. Después, en mi experiencia de los 5 años que estuve en la gobernación y visita a las distintas industrias, he visto intercambiadores de placa en las industrias lácteas, que son mayormente SADA, ¿ya? Estas son las fotografías que se muestran de estos intercambiadores de placa. Ya he visto desarmado también, de tal manera de que está conformado por placas, como ustedes ven, corrugadas, ya, que permiten, en un lado fluye, o sea, fíjense, es en contraflujo. Ya por acá entra el fluido caliente, cede calor, y por este lado entra el fluido a ser calentado o a la inversa. ¿Ya? Entonces asciende y va a la otra placa y así sucesivamente. Por ejemplo, estas son algunas fotografías que pude captar en esas visitas. Si no me equivoco, este intercambiador de placa parece que es de Clarabella. Este de acá es de una industria láctea en la cual ustedes pueden ver este intercambiador de placa que tiene separaciones. Acá va 1, 2, 3, 4. Es un intercambiador de 4 etapas. Posiblemente este tenga 4 o 5 también. 1, 2, 3, 4. Este tiene 5. Este es un intercambiador de placa de 5 etapas. Generalmente en la PIL, por ejemplo, la leche ingresa en una de estas etapas, entra de los tanques a 4 grados Celsius, sale de acá, entra a 4 grados a línea verde y fluye a la descremadora, donde se calienta y después nuevamente vuelve a ingresar, va esta es la descremadora que ustedes pueden ver acá, ¿no? Va a un sistema de homogenización, sale y de ahí entra al proceso de pasteurizado. En una de esas etapas entra vapor, ¿ya? De tal manera que permite lograr pasteurizar la leche a temperatura de alrededor de 70 grados Celsius. Y después la misma leche va transfiriendo calor a la leche, a la leche que fluye, a la leche cruda que fluye en las etapas siguientes. De tal manera de que al ceder calor llega a salir con una temperatura de unos 5 o menor a 10 grados Celsius como leche pasteurizada descremada. Vamos a volver a la menos cuarto jóvenes y ya se está cumpliendo, ¿listo?